Buenos días, es jueves 11 de junio y esta es la actualidad de la jornada. Las noticias de ABC. Leire Díez, presunta líder de una cloaca que buscaba intervenir en la justicia para beneficiar al PSOE, aseguró que la Fiscalía empezó a hacer cosas tras mantener una reunión. Esa reunión se produjo con Diego Villafañe, la mano derecha del que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El 8 de abril de 2025, el entonces abogado de Koldo García, Ismael Oliver, envió un mensaje a Leire en el que le preguntó si la Fiscalía iba a hacer algo con los escritos que había presentado. El jueves te cuento cosas. Parece que la Fiscalía ha arrancado a hacer cosas, le contestó Leire. La UCO considera relevante señalar que 4 días antes de estos mensajes se había celebrado la reunión en la Fiscalía entre Villafañe y Díez. Desde la Fiscalía reconocen 2 encuentros con la presunta cloaca socialista, pero descartan la implicación del exfiscal general del Estado, que según el Ministerio Público fue informado de las reuniones a posteriori. Por otro lado, fuentes fiscales que ha consultado este periódico consideran improbable que se produjeran esas reuniones sin el beneplácito de García Ortiz. La UCO también revela uno de los mensajes que Oliver le envió a Leire Díez en alusión a esas denuncias. Si el fiscal general apoya un mínimo, creo que podemos empezar a recoger cosecha, apuntó el abogado. Además, la Guardia Civil sostiene que la organización investigada que liderarían Cerdán y Leire se habría servido de que Oliver era el abogado de Koldo para en su nombre emitir escritos y denuncias contra la UCO con el propósito de poner en duda la credibilidad del cuerpo de la Guardia Civil. Los investigadores apuntan a que las comunicaciones entre la Fiscalía y las cloacas siempre eran, a petición de la fontanera, Leire Díez. Durante la jornada de ayer, León XIV continuó su recorrido en Cataluña con una agenda que lo llevó por los rincones más simbólicos y humildes de Barcelona. Comenzó en la cárcel Brians I, donde visitó a los presos con un mensaje de esperanza. Después se trasladó al Raval, uno de los barrios más pobres de la ciudad, para reunirse con entidades de caridad y asistencia social. La jornada continuó en Montserrat, corazón espiritual de Cataluña, donde rezó el rosario ante miles de fieles y lanzó un mensaje de reconciliación y recordó que Montserrat es también de los españoles y de todo el mundo. El último acto de la agenda del Papa fue la emblemática Basílica de la Sagrada Familia, donde presidió la misa con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Con la misa en la Sagrada Familia finalizará la segunda parada en un viaje marcado, entre otras cosas, por la campaña en la que se presionaba al Papa a hablar catalán, a pesar de desconocerlo por completo. Un hecho que tiene antecedentes en las visitas a Cataluña de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que en sendas ocasiones apenas utilizaron el catalán. Jaume y Laila, un matrimonio de catalanes que ha asistido al acto con su hijo Ferran, hablan de una humillación al Papa y destacan sus esfuerzos con el catalán. Asimismo, afirman que quienes han forzado la máquina en esta cuestión son personas llenas de odio. Han concluido que lo importante es el corazón del obispo de Roma y no los provincianismos morbosos, que según ellos están matando a Cataluña. Y afirman que lo dicen catalanes de pura cepa. La ceremonia congregó a más de 5.000 personas en el interior de la basílica, con la presencia de los reyes y varios mandatarios internacionales que quisieron sumarse al acto. Y con ello se culminará la visita del Papa a Barcelona. Durante los 9 años del gobierno de Pedro Sánchez, España ha vivido el mayor episodio inflacionario en más de 4 décadas. El gobierno ha tenido que lidiar con crisis globales como el COVID-19, la invasión rusa de Ucrania o los conflictos en Oriente Próximo. Estos han generado una desestabilidad económica histórica en España, pero la inflación merece un capítulo propio, uno que explique por qué España vivió el mayor episodio inflacionista en más de 40 años. Las tasas del IPC rozaron un 11% y el coste de la vida subió un 31% desde que el PSOE empezó a gobernar. Estas subidas de precio tienen proyecciones preocupantes. Un estudio del banco BBVA acaba de elevar su estimación de inflación para 2026 hasta el 3,8%, impulsada por la prolongación del conflicto en Irán. Además, advirtiendo que de no resolverse, los precios podrían subir aún más en los próximos meses. A luz de estos datos, puede anticiparse que para junio de 2027, cuando termine la legislatura de Pedro Sánchez, habrá aumentado un 28% el IPC respecto al 2018. Este análisis evidencia una de las peores previsiones para la economía española, y es que tanto la OCDE como el propio gobierno situaban la inflación en el 3,3% y el 3,1% respectivamente. Se espera que ambos tengan que actualizar sus previsiones pronto, porque no contemplaban los últimos acontecimientos en Irán. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por escuchar. Todas las entregas de las noticias de ABC están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio. También puedes pedirlas a tu altavoz inteligente. Cada mañana, un nuevo episodio.